Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros del ayuno intermitente. Y es que me preguntáis mucho sobre este tipo de alimentación porque, con toda la razón del mundo, cada 2 días sale una noticia o bien positiva o bien negativa sobre el ayuno intermitente y, lamentablemente, muchas cuentas de redes sociales lo promocionan como si fuera la solución para enfermar menos, vivir más y que si no haces ayuno intermitente poco más que te estás dando un tiro en los pies. Entonces, antes de hablar sobre lo que hace, lo que no hace, para lo que puede ser útil, por qué muchas veces la gente que lo promueve de manera emocional tiende a confundir un mecanismo que es la restricción calórica con un camino para conseguirla como es el ayuno intermitente, que hay de cierto en esos estudios que en animales, en ratones o en macacos demostraron que alarga la vida, si eso es cierto, qué matices hay, qué no. Entonces, antes de explicaros todo esto, quiero hacer un pequeño disclaimer y es que cada vez que hablas de temas de nutrición, sabéis que hablo poco porque la gente ya no escucha con intención de aprender, sino escucha con intención de contestar sí, no está de acuerdo contigo porque no defiendes lo que esa persona defiende. Y con el tema de la nutrición es exacerbado. Entonces, a mí personalmente no me compensa a nivel de salud escuchar según qué comentarios desagradables porque hay gente que incluso ya te ataca a lo personal. Y sobre todo con el tema del ayuno intermitente, hay gente que como ha hecho de eso un pedestal, todo lo que le saques de esa realidad se sienten atacados y amenazados a su persona y no conciben un diálogo moderado, normal, entre personas, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final mi intención es, oye, mejorar vuestra salud. Entonces, como ese es mi propósito, el propósito de este podcast es deciros qué es el ayuno, qué hace, qué no hace, por qué el ayuno puede ayudar con el envejecimiento, qué determina que envejecemos y qué no. En fin, un poco en general todo aquello que me soléis preguntar y ojalá al terminar de escuchar este podcast, tú hagas lo que hagas, yo siempre te voy a respetar porque yo no soy quien para meterme. ¿Cómo comes? ¿Cuándo comes? Si comes esto, lo otro. Es que yo no soy nadie. O sea, es que no me gusta nada este juicio que hay con el tema de la alimentación, que cada uno lo haga lo mejor que pueda con lo que sepa. Ahora bien, también entiendo que a veces podéis tomar decisiones sesgados por una información que no es del todo real. Y aquí es cuando entra un poco mi labor como médico, que es, oye, yo te presento la información de la manera de máxima calidad que pueda. Obviamente soy humana y hay veces que me faltará leer no sé qué artículo o estaré sesgada. Intentaré en este podcast ser lo más neutra posible porque creo que este tipo de alimentación, este patrón alimenticio puede tener su punto y su lugar, como veréis. O sea, yo me quedo en el medio, es por qué denostar una cosa o por qué apoyarla con todo. No. O sea, es que cada ser humano tiene sus circunstancias y lo que igual a Pepito no le funciona, a Marianita sí, igual a Pepito no le funciona ahora, pero dentro de 5 años sí y solo le funciona un año. Lo importante es que sepáis la información. Entonces, el ayuno intermitente es un patrón alimenticio que alterna periodos de ayuno con periodos de alimentación. En general, se agrupan en 2 categorías. Los que conciben el periodo de tiempo como una semana y, por ejemplo, hacen un día de ayuno o muy pocas calorías y otro día de comida ilimitada. Es decir, sin restricciones. Luego también está el 5-2, es decir, comes 5 días sin restricciones y 2 días no consecutivos
ayunas o comes muy, muy, muy poco. Luego, también está lo que actualmente se conoce como alimentación restricción al tiempo, que es que en vez de tomarte como unidad de tiempo la semana y dices alterno un día de ayuno con un día de normal, un día de ayuno con un día de normal, o 5 días comiendo normal con 2 días de ayuno o comiendo prácticamente nada, el otro formato de ayuno intermitente es tomarte como referencia el día y en ese día tú restringes tu ventana de alimentación en un periodo de tiempo muy limitado. Generalmente son 16 horas de ayuno y 8 horas de comida, aunque también están otros formatos un poco más agresivos como son 18 horas de ayuno y solo 6 de comida o 20 horas de ayuno y solo 4 de comidas. La ventana del tiempo en el que se come es algo tan sencillo como que muchas veces es el horario en el que la persona que trabajaba en el laboratorio estaba en el laboratorio. De ahí a que muchas veces los periodos de ayuno sean de por la mañana hasta a mitad tarde o de 1 de la tarde a 7 de la tarde, etc. Entonces, un poco los periodos de ayuno, cuando decimos no, es que son de 1 a 7 de la tarde, no quiere decir que si tú lo haces de 2 a 8 ya no es ayuno, no. Es porque eso alguien, cuando haces un estudio tienes que definir un periodo de tiempo para que todos los participantes del estudio sigan ese mismo ayuno tal hora como tal hora. Entonces se establece por comodidad de los investigadores de 1 a 7, de 3 a 7 o de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Con esto quiero deciros que si tú quieres hacer alimentación restricción en el tiempo, pero a ti te gusta, te apaña, me da igual hacerlo, me lo estoy inventando, de 6 de la tarde a 12 de la noche, también es perfecto. El concepto detrás de esta segunda categoría de ayuno intermitente, que se llama alimentación restringida en el tiempo, es que tú restrinjas tu alimentación a una ventana de tiempo muy concreta que, insisto, suelen ser 8 horas o 6 horas y en los casos más extremos 4 horas, ¿vale? Entonces, resumen, ayuno intermitente es un patrón alimenticio que se puede categorizar en, utilizando como tiempo una semana, hacer ayunos o comida muy, muy baja en calorías un día y otro día normal, día sí, día no, día sí, día no. O 5 días de comida normal, en tanto que no tenga restricción, y 2 días de ayunos o restricción calórica. Y luego está la segunda categoría, que es la alimentación restricción en el tiempo, que es de todo el día, tú eliges una ventanita estrecha de 8 horas, de 6 o de 4, donde comas y el resto de momentos no comas. ¿Qué es lo que defiende la gente que te vende que el ayuno intermitente es la solución a todos los problemas? Fundamentalmente, que alarga la vida. Después, que es mejor para perder peso que la restricción calórica. Y tercero, que ayuda al intestino. Entonces, de esas 3 cosas vamos a matizar. Porque sí que es cierto que el ayuno intermitente puede alargar la vida, pero solo si hay restricción calórica. Es decir, lo que alarga la vida es la restricción calórica, que se puede conseguir con el ayuno, pero también se puede conseguir comiendo 8 veces al día siempre que tú ingieras menos calorías de las que consumes. Y también se puede alargar la vida si consigues hacer una restricción calórica comiendo 3, 4, 12, 14, una vez a la semana, me da igual. O sea, el ayuno intermitente es una estrategia alimenticia que, si te permite conseguir una restricción calórica, contribuye a alargarte la vida. Y ahora os explicaré por qué. ¿Veis la diferencia? Que tú vas a redes y te dice, el ayuno intermitente alarga la vida. No, perdona. Si tú haces ayuno intermitente, pero en los días que comas o en la ventana de tiempo en la que comas, comes más calorías de lo que tú consumes,
el ayuno intermitente no te va a alargar ningún tipo de vida. Además, probablemente te la quite, porque si terminas ganando grasa, la obesidad es una de las cosas que acorta la vida. ¿Vale? Entonces, ¿veis un poco la diferencia? Entonces, primer concepto que se dice. El ayuno intermitente alarga la vida solo si tiene restricción calórica. Después, el ayuno intermitente promueve la autofagia y la biogénesis mitocondrial, es decir, hace que tus células se reciclen y que crees nuevas mitocondrias que son las fábricas de energía. Volvemos a matizar. El ayuno intermitente solo promueve la autofagia, que es como el sistema de limpieza imaginaros que en una ciudad, gracias al sistema de limpieza que tenemos, los basureros, no tenemos cientos y cientos y cientos de bolsas de basura con ratas, con enfermedades, etc. Pues la autofagia es el mecanismo que permite que se limpie esa suciedad que se ha creado como consecuencia de que nuestras células están constantemente funcionando. Si tú estás trabajando, al final generas residuos. Pues la autofagia es lo que te limpia los residuos. Ahora bien, la autofagia se estimula por la restricción calórica. Insisto, no es por el ayuno. Es por la restricción calórica. Que tú puedes conseguir la restricción calórica, es decir, que consumas menos calorías de las que quemas por el ayuno, perfecto, pero insisto, se puede conseguir también con una dieta más tradicional. Es decir, una dieta que comas 3 veces al día, que comas 6, que comas 8, la manera que tú quieras, pero que ingieras menos calorías de las que quemas. Luego también la autofagia, este sistema de limpieza, también se activa cuando estamos enfermos. ¿Para qué? Para que toda esa inflamación que se ha producido y que nos ha permitido matar a esa bacteria, a ese virus, a ese parásito, luego también se limpie. Porque imaginaos que se monta... Imaginaos, después del partido de fútbol de la final de España, todos los residuos que se van a generar ahí, después de la movida de la inflamación, eso hay que limpiarlo. Pues la autofagia limpia esos residuos que han quedado tras combatir una infección. Además, la autofagia también se eleva cuando nos quitan el oxígeno. Cuando tú quitas de oxígeno a una célula por X y Z, por ejemplo, con el ejercicio físico, cuando tú contraes un músculo, hay un punto en el que dejas de tener oxígeno y luego lo favoreces. Pues por eso el ejercicio también estimula la autofagia, porque hay momentos durante la contracción muscular que le quitamos oxígeno a los músculos. Entonces, el ayuno intermitente alarga la vida porque promueve la autofagia y la autofagia es el sistema de limpieza que evita que acumulemos productos sucios en nuestro cuerpo que activen la inflamación y destruyan las células. Sí, pero no por el ayuno. Por la restricción calórica que puedes conseguir con el ayuno. Pero insisto, si tú haces ayuno, pero en el periodo de tiempo que estás comiendo comes más de lo que gastas, este efecto se pierde. ¿Vale? La autofagia también la puedes conseguir, además de ayunos, con el ejercicio físico, por ejemplo. Otro de los claims que dicen del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es buenísimo porque ayuda a la biogénesis mitocondrial, es decir, a producir más mitocondrias, que son las fábricas de energía de nuestras células, y como sabemos, Isabel, que uno de los factores claves del envejecimiento es que nuestras mitocondrias se vuelven disfuncionales, es decir, que dejan de funcionar y que no se regeneran con la velocidad que debiéramos, pues oye, como una de las causas de envejecer es perder
función y cantidad de mitocondrias y por tanto perdemos capacidad de producir energía y nuestro cuerpo se va marchitando, el ayuno intermitente, como ayuda a producir más mitocondrias, alarga la vida. Sí, pero no. Es decir, el ayuno intermitente aumenta la formación de mitocondrias siempre que vaya de restricción calórica. Volvemos a lo mismo. Voy a hacer un disco rayado, pero es que es importantísimo, porque ¿veis cómo muchas veces en redes sociales saltan el paso intermedio? Es decir, te dicen, alarga la vida, hay un paso que tiene que ser mediante la restricción calórica. ¿Y cómo consigues la restricción calórica? Con ayuno intermitente, con dieta tradicional, con dieta isabelina, con dieta de Isa, con dieta... me da igual. Y entonces esa gente os salta la palabra restricción calórica y hace una línea recta entre ayuno intermitente y alargar la vida. ¿Veis? Pierden el tema de la restricción calórica, que es la clave. Entonces, el ayuno intermitente, siempre que vaya acompañado de restricción calórica, aumenta la síntesis de mitocondrias y por tanto favorece que consigamos atenuar uno de los 9 marcadores de envejecimiento celular, que es la disfunción de mitocondrias. ¿Sabéis qué otra cosa es clave para las mitocondrias y que ha demostrado ser el mayor inductor de la formación de nuevas mitocondrias? ¿Sabéis lo que es? ¿Lo sabéis? No lo sabéis, yo os lo digo. El ejercicio físico. El ejercicio físico, todo, es el top 1, 2, 3, 4 y 5 de la biogénesis mitocondrial. Top, pero top. Mucho más que la restricción calórica por dieta tradicional y por ayuno intermitente. Luego, también por debajo están aquellos nutrientes que optimizan nuestra función mitocondrial, que esto ya lo sabéis, que lo he hablado muchas veces, que ayudan a evitar que las mitocondrias se degraden, incluso parece que ayudan a la creación de nuevas mitocondrias. Y eso ya sabéis que son la coenzima Q10, la creatina, el ALA, otros antioxidantes como el resveratrol, la N-acetilcisteína, la quercetina, la vitamina B3, el omega 3. Entonces, el ayuno intermitente puede atenuar el envejecimiento al aumentar la cantidad de mitocondrias siempre que vaya acompañado de restricción calórica. Ahora bien, si tú consigues la restricción calórica mediante dieta tradicional, es igual de válido. Pero sobre todo, si quieres de verdad optimizar las mitocondrias, el ejercicio físico es tu mejor amigo. Y después, como os he dicho, otros suplementos como la coenzima Q10, la creatina, los omega 3, que pronto te vais a tener sorpresitas en IVB antes de lo que pensábamos. Yo lo dejo ahí. Si alguien dice que yo os lo he dicho, no os lo he dicho, pero igual la semana del 17 de julio sale algo. Continúo. La N-acetilcisteína, el resveratrol, la quercetina, la vitamina B3, todo eso son nutrientes que apoyan la salud de nuestras mitocondrias. Entonces, hasta ahora os he explicado qué es el ayuno intermitente, que puede haber en el tiempo o dentro de un mismo día, que puede alargar la vida mediante la mejora de la cantidad y función de mitocondrias y mediante la estimulación de los sistemas de limpieza del cuerpo como son la autofagia, siempre que vaya acompañado de restricción calórica. Es decir, que gracias al ayuno intermitente o a la alimentación restringida en el tiempo, tú consigas comer menos calorías de las que consumes. ¿Vale?
Ahora bien, hay otros mecanismos para alargar la vida, como son el ejercicio físico. De hecho, ya que estoy aquí, hay un reciente estudio que ha salido en el JAMA, ¿vale?, que ha demostrado que la adición de 10 minutos al día de ejercicio físico, andar, cualquier tipo de actividad física, sería capaz de evitar 111.000 muertes al año. Si añades 20 minutos, evitaríamos 209.000 muertes. Y si añadiéramos 30 minutos de actividad física, 272.000 muertes al año. Esto es alargar la vida. Esto es alargar la vida. Y mucho más fácil que muchas veces las parafernalias que dice mucha gente con el ayuno, ¿vale? Porque, insisto, ¿es una manera de conseguir restricción calórica? Sí, pero no sirve para todo el mundo, ni todo el mundo es capaz de seguirlo, y al final lo importante es que tú encuentres un método de alimentación que te permita disfrutar de la vida, mantener la salud, evitar la enfermedad, evitar la obesidad y el exceso de grasa, y también psicológicamente que te sume, ¿vale? Dicho esto, otro de los claims que dicen la gente del ayuno intermitente es que es lo mejor para perder peso. Esto ni lo digo yo, ni lo dice 1, 2, 3, 4. Al menos que yo haya leído a grandes rasgos, creo que son 8 metaanálisis, que esto es análisis de análisis, es decir, un estudio científico, otro, pues los metaanálisis cogen 5, 6, 7, 10, 20, los que sean, y los reanalizan para tener todavía más evidencia. Pues me suenan como 8 metaanálisis más luego estudios aislados. Lo que dicen es que el ayuno intermitente no es ni peor ni mejor para perder peso, mejorar el metabolismo de la insulina, mejorar parámetros metabólicos, etc. Es decir, es similar. Pues Isabel, yo he leído un estudio que demostraba que el colesterol LDL bajaba un 2% y que la resistencia en 1%. Que hay que ver también qué tipo de ayuno era, qué personas eran, cómo era el grupo control, es decir, la dieta que seguían las personas de dieta tradicional era una dieta alta en verduras, en proteínas de origen vegetal, tenía baja cantidad de alimentos con sustancias proinflamatorias como el azúcar, como exceso de grasas saturadas, etc. Siempre en estos estudios hay que tener mucho cuidado con lo que dices. Sobre todo, el grupo control importa mucho, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, lo que yo en julio de 2024 os puedo decir es que el ayuno intermitente, con la finalidad de reducir el exceso de grasa, mejorar parámetros metabólicos, es similar a una dieta tradicional, donde predominen verduras, fibra, proteínas especialmente de origen vegetal, etc. Entonces, ¿tú quieres por X motivo reducir el exceso de grasa, mejorar tu metabolismo de la insulina, mejorar tu colesterol, mejorar tu tensión arterial? ¿Con ayuno intermitente? Perfecto. Asegúrate que consigues restricción calórica y que en el periodo de ayuno consumas suficientes proteínas y fibra. Porque no me vale que hagas ayuno intermitente día sí, día no, y los días que puedas comer, comas todo alimento procesado, lleno de azúcar, de grasas proinflamatorias, etc. ¿Es útil? Sí. ¿Hay gente que le funciona? Sí, mucha gente le funciona. Y a mí me encanta. Yo tengo amigos que lo hacen y les va fenomenal. Y ya no solo por perder peso, es que me adapta a mi estilo de vida. Porque yo trabajo de tal a tal hora, en ese momento no puedo comer y oye, ¿y como? Isa, de 6 a 12.
Y muchos amigos lo hacen así y les va fenomenal. Y no quieren perder peso, simplemente es un modo de alimentación. Súper bien. A ellos les gusta, les adapta, les permite mantenerse saludables, les permite rendir, estupendo. El problema yo lo tengo con este es el único método para perder peso. No. Es más, igual a Susana le va muy bien el ayuno para los primeros meses de un plan de optimización de salud, pero luego por X y Z no le va tan bien y prefiere volver a una alimentación tradicional y viceversa. Y volvemos a decir lo mismo, no es un setup fijo como hacer la alimentación restringida en el tiempo o el ayuno. Es decir, para mí lo más importante es, hagas lo que hagas, si sigues alimentación restringida del tiempo, pues yo quiero comer solo, Isabel, de 1 a 7 de la tarde. Que en esa ventana de tiempo, por favor, ¿vale? Come suficiente fibra y verdura. Fibra y proteína, ¿vale? Entonces, el resumen es, a nivel de pérdida de grasa y de parámetros metabólicos, muy similares el ayuno intermitente y una alimentación donde prioricemos fibra y proteínas. En el contexto del ayuno intermitente sí que quiero deciros en qué casos yo no recomendaría el ayuno. Bueno, yo lo dice, no es que lo diga yo, lo dice la evidencia científica, en tanto que hay ciertos grupos poblacionales, hay un artículo muy bueno publicado en la revista Nature, creo que si no recuerdo más es en 2022, en marzo de 2022, igual me falla la memoria, soy bastante friki con datos así, o sea, me acuerdo como de datos, mi amigo Álvaro se parte conmigo porque dice que guarda unos datos como, o sea, yo por ejemplo, leo una cosa, imaginaos, me das un brick de leche, lo leo por detrás y me sé todos los valores nutricionales, pero de cosas súper aleatorias sin quererlo, ¿sabes? O también las instrucciones de cosas, o sea, no sé por qué, o sea, pero súper tonto, o sea, soy capaz de decirte como los valores nutricionales de la salsa de soja sin gluten del Mercadona, ¿sabes? Como cosas así. En fin, es que es súper curioso la cuestión, por eso me he acordado que era en marzo de 2022. En fin, porque encima era como un día, bueno, en fin, una chorrada que me acuerdo. La cuestión es que en esta revisión de la revista Nature habían varias situaciones donde no recomendaban el ayuno intermitente. Uno es en personas mayores de 70 años. Yo aquí lo veo claramente por qué no, sobre todo porque tú, ya te estoy hablando como tú, porque sabéis en general que conforme nos vamos haciendo más mayores, tenemos una cosa que se llama resistencia anabólica, es decir, nuestros músculos se hacen mucho más resistentes para crear hueso, para crear músculo, y por tanto parece que las personas más mayores funcionamos mejor aportando proteína en 3 veces al día o al menos 2, alargada en el tiempo, para asegurar que tenemos un pool de aminoácidos constantes en sangre que evita que empecemos a catabolizar músculo y que además nuestra maquinaria genética para producir músculo y hueso no funciona tan bien como cuando éramos pequeños y teníamos ese anabolismo brutal porque teníamos una hormona de crecimiento, un IGF-1, una insulina muy buena. Conforme nos hacemos mayores tenemos resistencia a la insulina, que implica resistencia anabólica, etc. Entonces, por eso, en personas más de 70 años no se suele recomendar, ¿vale? Sobre todo porque tenemos riesgo de que tengan una desnutrición proteica. Luego tampoco se recomienda el ayuno intermitente en mujeres embarazadas y lactantes. Tampoco se recomienda en niños por debajo de 12 años, sobre todo porque están creciendo, ¿vale? Y los niños necesitan un estímulo constante. Y tampoco se recomienda en mujeres y hombres que han tenido un antecedente de trastorno de la conducta alimentaria, trastorno por atracón, bulimia, anorexia, porque parece que puede actuar como desencadenante para retomar el trastorno o empeorarlo, ¿vale?
Y luego, por último, tampoco se suele recomendar en personas que tengan un nivel de grasa corporal muy bajo, porque ya de por sí son personas que están consumiendo mucho músculo, muy catabólico, y los periodos de ayuno pueden favorecer la pérdida de masa muscular en personas que tienen un IMC por debajo de 18,5, ¿vale? Entonces, en estos casos, yo no recomendaría el ayuno, ¿vale? Es decir, personas mayores o en riesgo de desnutrición proteica, personas que tengan sarcopenia, es decir, que les falte cantidad y fuerza muscular, personas embarazadas o lactantes, personas que tienen un antecedente de trastorno de conducta alimentaria, personas que tienen muy, muy bajo índice de masa corporal y niños por debajo de 12 años, ¿vale? Después, espero no estar enrollándome mucho, llevamos ya 30 minutillos, ¿eh? Después, en el tema de... Es que estoy pensando, voy a decir el tema de la digestión y luego os cuento el tema de los experimentos, ¿vale? Que no parece, o sea, mola, pero a mí es que tantos experimentos con animales no me gustan. Sé que es una manera, que no hay otra manera de hacerlo mejor, pero me sabe mal. Entonces tampoco me gusta mucho leer experimentos en animales. Pero dicho esto, para el tema digestivo, parece que la alimentación restringida en el tiempo, no tanto el ayuno de un día sí, un día no, un día sí, un día no, o 2 días como casi nada y 5 días todo lo que quiero, sino la alimentación restringida en el tiempo, es decir, restringir tu ventana de ingesta a 6 horas, a 8 horas, a 4 horas, favorece la digestión en personas que tengan sobrecrecimiento bacteriano, síndrome del intestino irritable o que tiendan a tener problemas de estreñimiento. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los músculos del intestino se contraen y favorecen la motilidad intestinal y por tanto la limpieza y la expulsión a través de los 8 metros de intestino hasta el ano de los alimentos cuando ayunamos. Concretamente, a partir de... Tú terminas de comer. A partir de la hora y media se inicia lo que se denomina complejo motor migratorio, ¿vale? Es decir, tú terminas de comer y aproximadamente a la hora y media se inicia el complejo motor migratorio. ¿Qué es, Isabel, este complejo motor migratorio que me estás contando? Que ahora ya mismo ya me he perdido. Pues el complejo motor migratorio es un patrón de actividad muscular de nuestro sistema digestivo que ocurre de manera regular en los periodos de ayuno y que permite limpiar el intestino delgado de los residuos de bacterias, de restos de comida, etc. Por tanto, en personas que tienen un sobrecrecimiento bacteriano, que suelen tener un exceso de bacterias, que sobrecrecen, distensión abdominal, muchos gases, en personas con síndrome de intestino irritable, que tienen dolor, muchos gases, también en otras cosas tienen inflamación crónica, o en personas con estreñimiento, el hecho de dejar horas entre comidas ayuda a que este patrón de actividad muscular de contracciones que se llama complejo motor migratorio funcione bien y limpie el intestino. Cada complejo motor migratorio, es decir, cada contracción, ciclos de contracciones suele durar unas 2 horas, ¿vale? Entonces, se recomienda que dejes pasar al menos, o sea, tú terminas de comer, a la hora y media empieza el complejo motor migratorio, pues deja al menos 1, es decir, 2 horas entre comidas. Lo ideal serían 2 complejos enteros si tienes problemas de sobrecrecimiento bacteriano y síndrome del intestino irritable. Tampoco estoy diciendo nada raro. 120 minutos por 2 son, 4 horas, más 1 horita y media de que se tarda en iniciarse, pues 5 horas 5 horas y media, ¿vale? Sería como lo ideal si tú tienes mucho estreñimiento, síndrome del intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, que dejaras 5 horas entre comidas. Para esto sí que parece que es muy efectivo. Entonces, resumen, ¿el ayuno intermitente es efectivo? Sí. ¿Para qué? Para mejorar la salud intestinal. Es un vehículo que nos puede permitir conseguir restricción calórica que nos permita reducir el peso. Y luego es un vehículo que nos puede permitir conseguir restricción calórica y, por tanto,
alargar la vida, porque la restricción calórica es lo que alarga la vida. Y la alarga la vida porque al restringir las calorías, entre otras cosas, activamos la autofagia, que es el sistema de limpieza del cuerpo, y activamos la biogénesis mitocondrial, es decir, la formación de nuevas mitocondrias. Entre otras cosas, también ayuda a la autofagia, o sea, también ayuda la restricción calórica porque nos permite limpiar proteínas dañadas, etcétera, pero lo estoy diciendo como muy a grandes rasgos. Y luego ya para terminar un poco, es que yo he leído que han dicho que el ayuno intermitente alarga la vida hasta en un 90%. No, esto es en ratones, ¿vale? En humanos no se ha demostrado. En ratas, el ayuno de días alternos puede incrementar la esperanza de vida un 90%. Pero tenéis que entender que las ratas no se parecen a los humanos en esto, en tanto que, 1, las ratas viven 3 años, nosotros de media 82,5. Para las ratas, el ayunar un día es como para nosotros unos 40 días, como Jesús, ¿vale? Y luego además, una rata, después de ayunar 12 horas, pierde el 15% de su peso corporal. Y cuando ayunas 72 horas, el 30%. Tú cuando ayunas 12 horas no pierdes el 15% de tu peso. ¿Vale? ¿Veis que no se parecen nada lo que dicen? Entonces, en las ratas, el ayuno en días alternos, puesto que les hace perder entre un 15 y un 30% el peso, alarga la vida. ¿Pero por qué? Porque les restringe las calorías. Entonces, el estudio de ratas no sirve en humanos. Las ratas viven 3 años, nosotros 82,5. Un día de ayuno para las ratas, que es lo que ha demostrado alargar la vida, es como nosotros estar ayunando 40 días. Una rata con 12 horas de ayuno pierde el 15% de peso corporal, nosotros no. Y luego los experimentos más famosos, que es lo que me da un poco de cosa, de los macacos rhesus, hubieron 2, uno en 2003 y otro en 2009. Lo que hicieron fue seguir a estos monos, seguirlos, tenerlos cogidos y en 2 grupos durante 25 años. En un grupo, en el estudio del 2003, 109 monos, macacos rhesus, comieron lo que quisieron durante 24 horas, o sea, durante todo el día, ¿vale? Y en el otro tuvieron una restricción de calorías, es decir, les restringieron las calorías para mantener un peso corporal determinado. ¿Y qué demostró estos estudios? Pues lo que demostraron es que el grupo que restringió las calorías vivió 7 años más, teniendo menos diabetes, menos resistencia a la insulina, menos osteopenia y menor deterioro cognitivo. Pero insisto, en el grupo control comieron lo que quisieron y no primaron, proteínas, verduras, etcétera. No, lo que quisieron. Y en el otro les restringieron las calorías. No es ayuno. Les restringió las calorías. Comían, pero restringido. No estaban haciendo ayuno. ¿Veis? Por eso lo que alarga la vida es la restricción calórica. El mantener un peso corporal, el evitar la resistencia a la insulina, la obesidad, la inflamación. Y luego hay otros estudios creo que fue en 2009 y otro en 2012, también en los macacos. Y lo que se demostró al final es siempre lo mismo, que es que el grupo que restringió las calorías, no el grupo de ayuno versus restringir calorías con dieta normal, no. Grupo que comía lo que quería y grupo que restringió las calorías. El grupo que restringió las calorías vivió más. Volvemos a lo mismo. No es el ayuno, es la restricción calórica. ¿Cómo consigues tú esa restricción calórica? Es up to you. Es decir, lo que quieras.
Por tanto, el resumen es, el ayuno intermitente es una estrategia válida para aquellas personas que lo deseen, lo disfruten, no les suponga un hándicap para seguir su vida, que no les suponga restar salud por ansiedad con la comida, que les adapten, que no les haga rendir menos, porque también mucha gente hace ayuno intermitente y tiene tan poca energía que no hace deporte. Entonces estamos haciendo un pan con unas tortas. Porque si por estar débil por hacer ayuno no estás haciendo deporte, que es lo que más alarga la vida, vamos apañados, ¿vale? Entonces, si a ti te va bien, hazlo. ¿Cómo hacerlo? Lo que se adapta a ti. No hay, no, es que si no lo hago y como de 1 a 3 de la tarde ya no vale, no. Existen los modelos, todo lo que tú quieras hacer me vale. Luego, una pregunta que se suele hacer mucho. Isabel, ¿la toma de suplementos rompe el ayuno? Siempre que esos suplementos no tengan calorías, es decir, que no estés tomándote azúcar, chucherías, o que los suplementos tengan compuestos como maltodextrina, por ejemplo, como azúcares, no rompen el ayuno. El café no rompe el ayuno, el té no rompe el ayuno, el omega 3, aunque tiene mínimas calorías, a no ser que te tomes 5 gramos de omega 3 al día, no vas a romper el ayuno, la cúrcuma no rompe el ayuno, mis suplementos no rompen el ayuno, ¿sabes? Entonces, en general, no rompen el ayuno. Ahora bien, cada cosa es que a veces me preguntan, ¿el ketchup rompe el ayuno? Hombre, si te tomas todo el paquete, si tomas un shoot de ketchup sin azúcar, pues no sé, que son 2 calorías. Los chicles rompen el ayuno, si son sin azúcares, no rompen el ayuno. Los Smiths rompen el ayuno, no rompen el ayuno. Los caramelos rompen el ayuno, si son con azúcar, sí, si son sin azúcar, no. Ahora bien, si te tomas 12 paquetes de caramelos sin azúcar, pues igual sí que los rompes. Entonces, un poco, no perdamos la perspectiva. Entonces, si tú por seguir el ayuno te tienes que tomar 12 paquetes de caramelos y 14 de chicles, valora, o sea, no te preocupes tanto por romper el ayuno y valora, ostras, es que igual tengo muchísima ansiedad por comer y no es mi método ideal en este momento de mi vida. Porque por ayunar estoy tomándome 12 paquetes de Trident, 14 cafés, porque tengo una ansiedad y un hambre que no puedo soportarlo. Y es que igual tomándome una manzana sería mejor. ¿Vale? Y nada, que cualquier cosita que me escribáis en mi Instagram y yo intento ayudaros. Un besito. Por fin, acordaos de valorar el podcast, compartirlo, darle estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, likearlo, todo lo que sea. Y así llegamos a más gente. Un besito y que paséis un buen día.